Amén. Así que seguimos orando las unas por los otros y nada, vamos a compartir una palabra, ¿verdad? Que ha estado ministrando a mi corazón, este, como yo digo, en esta semana, y es una palabra que quiero, ¿verdad? Compartirles a ustedes. Así que vamos a estar considerando el libro de Hechos en el versículo 9. Mientras usted lo busca, pues vamos a orar para que el Señor continúe, ¿verdad? Bendiciendo su palabra. Padre, en esta hora, Señor, una vez más, gracias, Señor, primeramente por este tiempo, Señor, que tú nos permites hacer un alto, Padre mío, Señor, detenernos, Padre mío, tal vez en nuestros afanes, Señor, en lo que podamos hacer en este día y poder darte el primado a ti, Señor, de hacer ese alto, Señor, para detenernos, escuchar, Padre mío, tu palabra, escuchar tu voz, Señor, sobre todas las cosas, porque aún a través de las alabanzas, Señor, hemos escuchado una vez más tu voz pidiéndote así, Señor, que tú nos sigas fortaleciendo, Padre, para nosotros continuar en este caminar, Padre. Te pido tu bendición, Señor, para cada una de mis hermanas que están conectadas, Señor, y que a través, Señor, de tu palabra tú suplas la necesidad, Señor, porque tú eres el que nos conoce. Sabes de que estamos faltos, pero sobre todas las cosas, Señor, para que tu palabra una vez más, Señor, haga el efecto, Señor, por la cual es hablada. Sé tú glorificándote, Señor, a través de ella. Y sabes, Padre mío, Señor, que soy tu instrumento en esta mañana. Así, Señor, que estoy en tus manos, Señor, para hacer tu voz en medio, Señor, de mis hermanas. Glorifícate, Señor, una vez más. A ti hemos de darte la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que leemos, ¿verdad? En Hechos en el capítulo 9. Vamos a estar considerando los versículos del 3 al 5 y la palabra del Señor, ¿verdad? Se lee con toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús y la misma dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aleluya. Yo, ¿verdad? Para poderles compartir esta palabra, yo le puse un tema y el mismo es encuentro transformador. Pero para comenzar, ¿verdad? Vamos a tal vez a traer la definición de lo que pueda ser encuentro. Dice que la palabra encuentro es un acto de coincidir en un punto, dos o más cosas, o a veces chocando una con otra, acto de encontrarse. En otra decía, o sea, en otra de las definiciones que buscaba, dice que la palabra encuentro posee una gama de significados. Su origen en latín es incontrase, palabra con prefijo. In significa, indica dirección o aproximación. Contra dice frente a o contra, dejándonos más claro el concepto, ¿verdad?, de lo que es la palabra. La gama de significado, encuentro, ¿verdad? Está el encuentro físico, está el encuentro de hallazgo, está el encuentro de oposición, el encuentro de confrontación, encuentro de reunión planificada, encuentro académico o profesional y encuentro de juego. En resumen, encuentro es una palabra polifacética que a partir de una idea central de convergencia abarca una amplia gama de significados y contextos, reflejando la complejidad de las interacciones humanas y del mundo que nos rodea. Ahora bien, ya, ¿verdad? Con lo que podemos tener esta definición, ¿verdad? De lo que es encuentro. Fíjese que, ¿verdad? Dice que es el acto de coincidir en un punto, dos o más cosas. Y yo lo voy a traer, ¿verdad? Es el acto de coincidir entre Dios y nosotras. Amén. Fíjese que, ¿verdad? Volviendo a la escritura,
cuando Pablo a él le acontece, ¿verdad? Este momento con Dios, este encuentro que él tuvo, fíjese que a su entender, él estaba haciendo lo correcto. Yo creo que esto es una palabra, ¿verdad? Que todas conocemos. Pablo entendía que, en su opinión, que él estaba a favor del evangelio. Y fíjate que eso de inmediato, ¿verdad? Me lleva rápido a lo que decía el proverbista en el 14:12, cuando dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y fíjate que al igual que Pablo, hay ocasiones que nosotras nos conducimos de la misma manera, por entender que estamos haciendo lo correcto. Muchas veces, ¿verdad? Tú y yo estamos haciendo cosas y nosotros partimos de que todo está bien, este, y sin darnos muchas veces cuenta, ¿verdad? De que no necesariamente lo que podamos estar haciendo es correcto, que eso fue lo que le pasaba a Pablo. Por eso es que a Pablo le fue tan necesario, ¿verdad? El tener ese encuentro, ¿verdad? Con el Señor. En el momento de ese encuentro, fíjate que el momento del encuentro, tanto de Pablo como el encuentro que nosotras podemos tener, ¿verdad? Con el Señor, eso lo que va a permitir es que su luz traspase nuestro entendimiento. ¿Por qué digo que su luz traspase nuestro entendimiento? Porque cuando volviendo a lo que pueda hacer el texto, fíjate que dice, mas yendo, ¿verdad? Por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz, ¿verdad? Del cielo. Y entiéndase que esa luz, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahora énfasis, eso es lo que va a traspasar nuestro entendimiento. Y ahí, como dice Romanos 12:2, que no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjate que en el momento en el que nosotros, ¿verdad? Nuestro entendimiento es alumbrado por el Señor, y entiéndase que puede ser el momento de la lectura de la palabra, en el momento que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Con el Señor, en el momento que nos arropa esa presencia, esa visitación. Pues fíjate que nuestro entendimiento, ¿qué va a pasar? Nuestro entendimiento va a ser alumbrado. Y ahí es donde todo se transforma, porque nosotros pudiéramos haber considerado o pensado que lo estábamos haciendo de una manera, ¿verdad? Correcta, pero no es hasta que entonces esa palabra que viene a ser luz en nuestro entendimiento, es lo que nos permite aclarar, o mejor dicho, nos va a dejar saber que no era como nosotros pensábamos, que no era como nosotros estábamos opinando, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros tenemos una opinión acerca de, y no necesariamente eso tiene que ser correcto, pero en el momento en el que nosotros procuramos, porque se trata de tomar una decisión, en que nosotros procuramos, ¿verdad? Que esa palabra pueda hacer algún efecto en nosotras, y lo digo de esa manera porque sí, mire, muchas veces leemos las escrituras, a veces nosotros tenemos un devocional, a veces leemos la Biblia en un año, pero es que no basta con leerla, o sea, no es suficiente leerla, o sea, no nos debemos de quedar en leerla, debemos de permitir que esa palabra cause efecto en nosotros. Por eso es que cada vez que nosotros nos podamos sentar, ¿verdad? A leer las escrituras, nosotros tenemos que permitirle al Señor que a través de ella, nuestro entendimiento sea alumbrado, que traiga claridad, que pueda, ¿verdad? Para que la misma nos pueda guiar y nos pueda, como decimos, mantener en el momento correcto, ¿verdad? En las cosas correctas, y sobre todo conocer lo que es la voluntad de Dios, que es verdad, perfecta y agradable. Fíjate que la palabra es la que nos lleva, ¿verdad? A nosotros conocer esa voluntad de Dios. Porque volvemos, Pablo estaba muy seguro de lo que él estaba haciendo. Sin embargo, el Señor, ¿verdad? Vino a su encuentro para dejarle saber que las cosas no eran como él estaba entendiendo que era. Y eso es lo que va a provocar, ¿verdad? Que la palabra siga siendo en nosotros. Amén. Cuando yo leo en Hechos 9:3, también dice, mas yendo
O sea, por cuanto, ¿verdad? Leímos en Mateo, perdón, por cuanto leímos en Hechos 9:3, que dice que él yendo, ¿verdad? Por el camino, que ese resplandor fue lo que, ¿verdad? Les rodeó. Este, eso mismo hace la palabra de Dios con nosotros. Primera de Juan 1:5 dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciemos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Fíjese, ¿verdad? Lo importante de nosotros es entender que Dios, por cuanto Dios es luz, y en él no hay tiniebla, todo lo que provenga de él, que va a pasar en nuestras vidas, va a traer luz. Por eso es que la palabra, ¿verdad? Se convierte en esa luz a nuestro entendimiento, a nuestra mente, a nuestro corazón, porque aún permite, ¿verdad? Que se vea, como uno dice, esas imperfecciones que todas tenemos, porque, ¿verdad? Somos imperfectas, pero hay imperfecciones que son necesarias que nosotras corrijamos, ¿verdad? Para que, pues mire, para nosotras seguir siendo santificadas, para nosotras seguir pudiendo, como decimos, seguir reflejando a Cristo, para entonces nosotros también dar lugar a que haya más de Él en nosotras, ¿verdad? Y menos de nosotras. Eso tiene que ser, como decimos, nuestro norte, que cada día, ¿verdad? Pueda haber más del Señor en nosotras que de nosotras mismas. Y que el yo ya se supone que se ha disipado de nuestras vidas. ¿Verdad? Porque más ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿verdad que sí? Y por tanto, tú y yo tenemos que entender cuán necesario es el que nosotros permitamos que esa luz de Cristo nos siga alumbrando, ¿verdad? Y que siga, como uno dice, señalando, mostrando esas áreas que todavía faltan en nosotras, porque cierto es que hasta que el Señor venga, el Señor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Mira, el Señor nos va a seguir corrigiendo. Este, porque esto no se trata de los años que nosotras podamos llevar en el Evangelio. Esto no se trata de que yo pueda predicar la palabra. Esto no se trata de que yo pueda dar un estudio bíblico. Esto no se trata de que yo pueda ser una adoradora, ¿verdad? Esto se trata de que nosotros podamos vivir por la palabra del Señor más de lo que nosotras podamos hacer. Sí es bueno hacer, claro que sí. Hacer para el Señor, ¿verdad? Siempre va a ser una satisfacción para nosotros ser ese instrumento en las manos del Señor, ¿verdad? Para hacer todo lo que venga a nuestras manos a hacer. Pero sobre todas las cosas, lo que más presente tú y yo debemos tener es que nosotros tenemos que vivir por su palabra, obedecer, ¿verdad? Lo que dice en su palabra. No se trata de obedecer al hombre, se trata de obedecer a la palabra, pero siempre entendiendo que Dios va a usar al hombre, ¿verdad? Mira, para llevar esa palabra de él y aún esa corrección que muchas veces, ¿verdad? Tenemos a través de la palabra con el único fin de que ese encuentro que permite que tengamos con la palabra sea uno transformador en nuestras vidas. Y porque yo digo transformador, mire, eh, hay personas que han leído la palabra del Señor y no son cristianos. Por ejemplo, yo he testificado en muchas ocasiones que mi jefe anterior, él dice, ¿verdad? Él se declara que él es ateo. Sin embargo, él también, porque él es muy estudioso, él dice haber leído la palabra y en ocasiones citaba la palabra. Sin embargo, la palabra no causó o no ha causado todavía una transformación en él, sino que en el caso de él, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, la palabra viene más bien siendo como esta referencia que él utiliza muchas veces, ¿verdad? Para ciertas cosas, pero aún para seguir aún señalando a Dios. Porque él tiene, ¿verdad? Él tiene tantas lagunas en su mente acerca de Dios, porque él fue lastimado, ¿verdad? En la iglesia tradicional. Y por cuanto no está sanado, pues lógicamente, ¿verdad? Pues el concepto que él tiene de Dios es muy errado. Pues fíjese que él utiliza la palabra del Señor para otro fin, que no es para él recibir esa transformación, ¿verdad? Que pudo haber recibido Pablo y que nosotras hemos recibido, porque yo estoy más que segura que nosotros que, ¿verdad? Hemos tenido esa experiencia, hemos recibido, ¿verdad? Esa palabra, a manera de que siga transformando nuestras vidas. Pero no, nosotras no nos podemos
quedar, como uno diría, en ese momento, ¿verdad? Nosotros tenemos que anhelar más porque la palabra es rica en sabiduría. Y no importa las veces que nosotros lo leamos, siempre vamos a experimentar, como yo digo, algo nuevo de Dios. Y lo interesante es que Dios es el mismo, su palabra siempre va a ser igual. Sin embargo, la palabra siempre nos añade algo nuevo. Y cuando uno dice nuevo, no es porque haya cambiado, no, es que sencillamente ahora hay un nuevo, o sea, un mayor conocimiento. ¿Para qué? Pues mire, para que nosotros no encajonemos a Dios, porque nosotros no podemos encajonar a Dios porque Dios es soberano, porque Dios es como decimos, es inmenso. O sea, y nosotros no podemos mantener a Dios como uno dice en un cantito, por decirlo así, como en un cantito de tierra. Si nos vamos ¿verdad? A la esfera terráquea, pues nosotros no podemos tener a Dios en un pedacito nada más de la tierra. Nosotros lo tenemos que tener en toda la tierra, ¿verdad? Pues lo mismo acontece, ¿verdad? En nuestras vidas, como también en lo que pueda hacer en nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque siempre Él nos va a seguir saciando. Él siempre va a tener más y más para nosotras. Por eso es que nosotras, ¿verdad? Tenemos que procurar mantenernos, mire, conectadas, alineadas a lo que es esa palabra. Amén. En Hechos 22:9 también dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjese que el que recibió, ¿verdad? Esa transformación fue Pablo, él fue rodeado y aunque otros lo vieron, que vieron esa luz, ellos no tuvieron la transformación que tuvo Pablo. Pues quiere decir, eso me sigue enseñando que tiene que haber algo, como decimos, personal. Aunque Dios se puede glorificar de manera colectiva, pero cierto es que nosotros tenemos que tener bien presente también que cuán necesario es, ¿verdad? La importancia que es el que sea personal. Entiéndase que la transformación que yo puedo tener, el encuentro, mis experiencias, mis momentos con Dios, son mis momentos, o sea, ahora me tengo que ir a lo individual. Y aunque claro está, fíjese lo interesante de todo esto, que aunque yo pueda tener una experiencia con Dios, que es algo personal, ¿verdad? Aún se afecta de manera, ¿verdad? Positiva los que estén a mi alrededor, porque en la medida en que yo pueda, dar lugar a la palabra del Señor para yo seguir siendo transformada, las personas que están alrededor mío, empezando con el contorno familiar, tendiéndose, ¿verdad?, a lo que pueda hacer la iglesia, pues mire, también van a ser beneficiados. ¿Por qué? Porque ahora mismo Pablo, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Pablo tuvo un encuentro con el Señor donde él fue transformado, donde él fue enseñado por su palabra. Fíjense que fue un trato de Dios directamente con él. Sin embargo, que cuando la Biblia está llena de las cartas de Pablo para enseñar acerca de que, pues mire, de esos momentos que él tuvo con el Señor. Fíjese que no se quedó en aquel momento nada más, donde esa luz le rodeó. Porque ¿a dónde te quiero llevar? Porque esto no se trata de un momento, esto se trata de momentos. O sea, hay que continuar teniendo esos momentos, porque en el momento en el que él, ¿verdad? Fue rodeado de la luz, él no se quedó ahí, él continuó. Y entonces él tuvo 3 años de preparación y entiéndase, recibiendo lo que es esa palabra, ¿verdad? Del Señor. ¿Y que provocó la palabra del Señor en él? Que él la pudiera entonces enseñar a otro. Pues entonces eso me lleva a mí también, que la manera en que yo voy a ser transformada me va a ayudar también a ayudar que a otras personas a que puedan también recibir esa transformación, esas enseñanzas. Amén. Aleluya. Fíjate que y lo vemos totalmente evidenciado en Pablo, porque la palabra, ¿verdad? Como bien decimos, está llena
de esas enseñanzas de Pablo. Y algo que yo siempre digo, no es que Pablo está enseñando algo que no había sido enseñado, porque si las mejores enseñanzas las tuvimos, las tuvieron, las tenemos y las vamos a seguir teniendo a través de lo que Jesús mismo, ¿verdad? Le enseñó a los discípulos cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hizo Pablo? Yo digo que Pablo lo que hizo fue, ok, mira, Jesús enseñó esto, a lo mejor tú no lo habías entendido de esta manera, pues mira lo que él quiso decir. Y él lo que ha estado haciendo es, como uno dice, aportando a las enseñanzas de Jesús. Él, claro, enseñado directamente también, ¿verdad? Por el Señor, pero él lo que ha estado es dándole una continuidad a esas enseñanzas. Por eso es que podemos decir que el encuentro de Pablo es uno transformador, que es el mismo que nosotros debemos que cada día anhelarlo más. O sea, no quedarnos en el que le confesamos como nuestro Salvador, no quedarnos en que nos congregamos, sino el nosotros seguir anhelando cada día, ¿verdad? Seguir conociendo más de Dios, que es lo que me permiten las escrituras, conocer más de Dios. Y el hecho de yo conocer más de Dios, ¿sabes qué? Entonces yo voy a seguir siendo transformada, porque entonces yo voy a procurar vivir mi vida conforme a como la vivió Jesús aquí en la tierra, porque la palabra lo que me lleva, ¿verdad?, es a conocer a nuestro Señor. Yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Aquí no nos escuchamos, pero todo esto es en fe. Amén. Pablo, perdón, en Efesios 5:13 también dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, ¿y quién es la luz? Cristo, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Fíjese, ¿verdad? El que nosotros sigamos entendiendo, el que la palabra del Señor, ¿verdad?, va a seguir siendo esa luz en la vida de nosotros. Y entonces todo va a quedar expuesto delante, ¿verdad?, de su palabra. Su palabra es como decimos, mire, su palabra es la que nos juzga, su palabra es la que nos señala, no se trata del hombre, es la palabra del Señor. La palabra es la que nos dice si nosotras estamos bien o estamos mal. Dígame si es así o no es así. ¿Cuántas veces nosotras no hemos escuchado una palabra del Señor? En ocasiones nos incomodamos. Yo he sido una. Pero ¿por qué me he incomodado? Porque esa palabra lo que me está es corrigiendo. Esa palabra está haciendo el efecto que pasó con Pablo en aquel entonces. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿verdad? Que Pablo, como yo bien dije, Pablo estaba entendiendo que todo estaba bien. Sin embargo, ese encuentro lo que lo hizo fue corregirlo. Pues sabes que eso es lo que me ha pasado, por ejemplo, en ocasiones a mí, cuando yo digo de que yo he sido confrontada por la palabra, cuando esa palabra me incomoda, porque lo que me está diciéndome la palabra está mal y te tienes que corregir. Y sabes que nuestra naturaleza no nos gusta que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Porque esa es nuestra naturaleza. Pero ¿saben lo que la diferencia que debe de haber siempre en cada una de nosotros? La disposición de un corazón a recibir esa palabra que me va a bendecir, pero también me va a corregir, me va a amonestar, pero me va, sobre todas las cosas, ¿sabes qué? Me va a llevar en el camino correcto. Me va a llevar no solamente, ¿verdad?, yo a seguir conociendo del Señor, sino que me va a llevar al lugar seguro. Y ese lugar seguro, ¿cuál va a ser? Nuestra esperanza viva de que un día, ¿verdad?, nosotros estemos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Es cuando decimos que vamos para el cielo, ¿verdad que sí? Porque esa es nuestra meta, ese es nuestro anhelo, eso es lo que esperamos. Es como decimos, para eso estamos trabajando. Pero mientras, ¿verdad?, el día dure, nosotros tenemos que seguirle dando lugar a la palabra del Señor en nuestras vidas. Fíjate que al ser alumbrada se pueden ver esas áreas que están siendo gobernadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Mira cómo dice Hechos 26:18, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjese la importancia de nosotros seguir entendiendo, ¿verdad?, que aunque nosotros vinimos a Cristo, somos nueva criatura y nosotros le hemos confesado,
¿verdad? Como nuestro Salvador, hemos reconocido que necesitamos un Salvador. Este, ahora, ¿verdad? Venimos el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, pero hay algo que tenemos que seguir entendiendo y es que la naturaleza de nosotros sigue estando ahí. Porque acuérdese que este estuche, ¿verdad? Que es la carne, sigue estando, como decimos, juntamente con el espíritu. Ahora, tú y yo tenemos que seguir entendiendo que a quien nosotros le tenemos que darle, ¿verdad? Ese lugar es al espíritu y no a la carne. Por eso es la lucha constante. Por eso es, ¿verdad? El conflicto en nuestro interior todos los días, desde que nos levantamos y nos acostamos, todo el día tenemos ese conflicto en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la carne se impone, nuestra opinión se impone, ¿verdad? Queriéndose hacer presente como parte de esa naturaleza, ¿verdad? Caída, pero el Espíritu Santo siempre va a seguir estando presente, dejándonos saber, hello, estoy aquí, mira, enfócate en mí, no, mira, por ahí no es que es, mira, lo estás haciendo incorrecto, ¿ves? Porque eso es lo que va a ser la palabra del Señor, ese encuentro que nosotras hemos experimentado o vamos a seguir experimentando en el Señor, pues lo que va a hacer, va a seguir alumbrando, ¿verdad? Esas áreas a las cuales un día fuimos gobernadas por las tinieblas. ¿Por qué digo gobernadas? Porque cuando estamos sin Cristo, ¿quién nos gobierna? Pues mire la carne. Y hay veces, como yo también digo en la iglesia, mire, muchas veces aún no, ¿verdad? No caminamos de la manera en que fuimos enseñados, y todas estas cosas incorrectas que aprendimos también se hacen presentes. Entonces nosotras estamos todo el tiempo luchando con todas esas cosas. Entonces, es como decir, hay que quitar esto para poner esto. O sea, hay que quitar esto errado para poner lo correcto de Dios. Nosotras tenemos que estar todo el tiempo, ¿verdad? En eso. Es como decir, nosotros tenemos que estar constantemente limpiando nuestro corazón. O sea, nosotros tenemos que dar lugar a que de la misma manera, ahora que estamos ¿verdad? En este periodo de fiesta y nos gusta tener las casas lindas y estamos limpiando, ahora que se acerca Nochebuena y queremos, ¿verdad? Procuramos que todo esté bien puesto, y sacamos, como uno dice, sacamos polvo hasta donde no hay. Pues porque esa limpieza siempre la hacemos. Pues mire, lo mismo sucede con nosotros en nuestro interior. Lo mismo sucede, ¿verdad? Que nosotras procuremos seguir rebuscando, ¿verdad? Qué cosas puedan quedar ahí, que siguen siendo, ¿verdad? De estorbo para que se pueda ver ese brillo de Cristo en nosotras. Véalo este, ¿verdad? Como le compartía yo también a unas damas hace poco, que la limpieza a mí siempre me ministra. Y yo les decía, y se los comparto a ustedes, haga lo suyo. Cada vez que usted limpie, que usted dice, porque le estoy sacando el polvo, ¿verdad? Mira para allá todo el polvo que está aquí, porque se acumuló, porque mire, en los afanes que tenemos, hay veces que no podemos, como decimos, sacar el polvo todas las semanas, ¿verdad? Porque eso pasa, por lo menos a mí me pasa, porque yo sé que yo también trabajo, pero a lo que me refiero es que cuando entonces llega el momento de limpiar, uno mira para allá cuánto polvo se acumuló, ¿sabes qué? Así mismo muchas veces pasa con nuestro corazón, porque a veces también estamos afanadas, a veces estamos conducidas por nuestra propia opinión, y fíjate que eso no da lugar a que, ¿verdad? Sea quitado lo que tengamos que quitar. Amén. Es en ese momento, ¿verdad? Donde nosotras quedamos desnudas cuando viene esa palabra del Señor a ser confrontada. Y sabes qué, y nos quedamos al igual que se quedaron Adán y Eva cuando dice, ¿verdad? En Génesis 3:7, que ellos fueron desnudos, porque dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. ¿Sabes qué? En el caso de Adán y Eva, ¿verdad? Por ser otros tiempos, de la única manera que ellos se podían, ¿verdad? Por decir así, no existían las ropas que nosotros tenemos ahora, pero ellas se hicieron, ¿verdad? Ellos cosieron unas hojas de higuera, o sea, de unas hojas.
Pues sabes que para ellos entonces poderse, como decimos, para ellos poderse abrigar. Pues sabes lo que yo te invito a hacer, que cuando tú quedes desnuda delante de Dios por esa palabra, por esa corrección, por esa amonestación de parte de Dios, entonces tú te abrigues con la verdad de Cristo. Fíjate que hay una diferencia, porque volvemos, no se trata de escucharla, se trata de que yo tome, yo accione. Pues fíjate que entonces cuando soy expuesta a través de la luz de Cristo, que entonces se van a enfocar todas mis imperfecciones, todo lo que pueda estar mal, ¿sabes lo que va a pasar? Entonces yo diga, pues espérate, yo necesito abrigarme, pero yo no me, ¿de qué me voy a abrigar? Me voy a abrigar con su verdad. Amén. ¿Por qué? Porque Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. Ahora, ¿libre de qué? Fíjate que muchas cosas que nosotras también este, hacemos sin darnos cuenta, nosotras este, necesitamos ser libres de la mentira que hemos creído. En muchas ocasiones nosotros hemos abrazado una mentira y la hacemos de nosotras y nos adueñamos de ella, como puede ser nuestra autoestima, la manera, ¿verdad?, en que nos vemos, en que pensamos de nosotras mismas, cuando realmente la palabra dice que en Cristo soy nueva criatura, cuando Él me llama escogida, cuando Él me dice, ¿cómo es? Ay, Dios mío, ahora se me fueron todas las palabras que tenemos en la palabra, ¿verdad? Que cuando Él nos dice, ¿verdad? Cuando Él nos llama. Pero es que sobre todo seguir entendiendo cuán necesario es que tú y yo sigamos entendiendo, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos que abrazar y tenemos que creer es lo que me dice la palabra, que nosotros somos gran sacerdocio. Fíjese que nosotras tenemos que entender que ahora somos hijas, ¿verdad? Porque hemos sido adoptadas, que nosotras, todo lo que Dios hace es perfecto. Y cuando digo perfecto, cuando Él creó, ¿verdad? Al hombre y la mujer lo hizo perfecto. Pues entiéndase que yo me tengo que aceptar tal y como soy. Todo ese tipo de cosas nosotros lo tenemos que tener presente porque sin darnos cuenta abrazamos muchas veces una mentira y nos dejamos llevar, ¿verdad? Por esas mentiras. Este, tenemos que ser libres, mire, de la amargura, lo que hemos acumulado en el corazón por las heridas, ¿verdad? Que muchas veces hemos recibido. Eso lo podemos comparar con el polvo, como yo decía ahorita, ¿verdad? Cuán necesario es que nosotros nos desliguemos de esa amargura, libre de toda atadura, ¿verdad? De todo aquello que me sigue atando y me aleja de Dios, aquello que me ata a lo que pueda hacer el mundo, aquello que me ata a mi propia concupiscencia, ¿verdad? A todo aquello que me ata a mi naturaleza caída. Pues miren, nosotros tenemos que procurar ser libres de todas esas cosas, libre de la falta de perdón, que va muy ligada, ¿verdad?, a lo que es la amargura en el corazón, y libre del yugo de la esclavitud. Entender que nosotros somos libres en Cristo y que ya nosotros no somos esclavos del pecado. Así que nosotros sí podemos tener que ser restauradas completamente en el Señor. La luz lo transformó. Pudiera el siguiente versículo, ¿verdad? Que él mismo dijo en Galatas 2:20, cuando él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo de Dios, el cual, fíjese cómo Pablo, ¿verdad? Pudiéramos decir que resumió todo aquel, pues mire, toda su trayectoria, porque volvemos, pudiéramos mencionar muchas cosas de Pablo, pero yo creo que ¿verdad? Ese texto lo recoge todo, por decirlo así, porque ya él sencillamente lo que estaba dejando saber ya no se trata de mí, ya no se trata de lo que yo pienso, ya no se trata de lo que yo creo, ya no se trata de lo que yo quisiera hacer, o sea, no se trata de mi opinión, sino ahora se trata del Señor en mí mismo. Y nosotros debemos de procurar que nosotros lleguemos hasta ahí, de que ya, ¿verdad? Como decimos, de que sea más de Dios en nosotras y menos de nosotros, que Él siga creciendo en nosotras. Amén.
Hagamos de nuestro encuentro uno transformador, no como el joven rico que se interesó en saber cómo obtener vida eterna, sin embargo, teniendo un encuentro con aquel que tenía y era verdad, no permitió que esa luz que estaba recibiendo desprendiera de su apego por las posesiones. Fíjate que dejando claro que no se trata de ser intencionadas, sino de rendimiento. Nosotras podemos tener muchas veces la intención, ¿verdad? Yo me parece que el creyente siempre tiene la intención de vivir una vida plena en Cristo, pero no nos podemos quedar ahí, porque fíjese que el joven rico, él fue muy intencionado y fue donde la persona correcta, ¿verdad? Fue donde Jesús a preguntarle cómo alcanzar la vida eterna. Sin embargo, en el momento que entonces el Señor le habla y le dice, ¿qué pasó con él? Él no pudo desprenderse, su apego era demasiado. ¿Sabes qué? A nosotros tenemos que entender que hay veces que tenemos que identificar a qué nos estamos apegando, que nos hace que nos hace entonces alejarnos de Dios, porque sin darnos cuenta lo que hacemos es alejarnos de Dios. Y tú y yo tenemos que tener presente que nosotras tenemos que tener un sumo cuidado, ¿verdad? De que nada nos separe del Señor. Y aunque la palabra dice que no hay nada que nos separa, ¿verdad? De Él, de su amor, claro que sí, pero sabes que yo sí creo que hay algo que nos separa y en nuestras malas decisiones. Nos separa el que nosotros no procuremos hacer lo que es correcto. Nos separa el que el pecado siga dominando nuestras vidas. Nos separa el que nosotros nos sigamos conduciendo bajo nuestra propia concupiscencia, o sea, bajo nuestra propia opinión, entendiendo que no muchas veces volvemos. Esa opinión puede ser, ¿verdad? La correcta, porque si no está alineada a lo que es la palabra del Señor, no es correcta. Así que tú y yo tenemos que procurar, ¿verdad? Que esa palabra pueda ser alineada con el Señor. Y ya, ¿verdad? Bajando la cuesta, ya que mi encuentro, en ese momento de encuentro, yo debo escuchar a la voz de Dios. En mi encuentro, mi encuentro debe tener propósito. Cuando yo me separo con el Señor, ¿verdad? En estos momentos que hacemos, ¿verdad? Estos ayunos que, ¿verdad? Me transmiten en nuestra hermana Rosa, pues que estos momentos tengan propósitos porque no hacerlo por hacerlo, como decimos, sino de que nosotras podamos definir e identificar qué queremos alcanzar, ¿verdad? En medio de cuando yo me separo con el Señor. ¿Para qué? Porque cuando yo tengo un encuentro con el Señor, tiene que haber fruto y por su fruto se conoceréis, ¿verdad que sí? Así que ese encuentro es lo que va a permitir eh, eh, el que nosotras podamos que pues dar fruto. Y con el fin de tener un encuentro con el amado eternamente. Aleluya. Así que yo te invito, ¿verdad? Que tu encuentro sea uno transformador. Aunque pudiste haberte acercado muy intencionada, que tu perspectiva cambie a una transformadora. Y cierro con este versículo, Efesios 5:13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Así que yo espero que en esta mañana esta palabra, ¿verdad? Siga haciendo el efecto en cada una de nosotras, porque tiene que seguir también, ¿verdad? Causando en mí y que nosotras cada día querramos parecernos más al Señor. Y que ese, ¿verdad? Ese momento de encuentro, esos momentos que nosotras podamos tener con el Señor, sigamos siendo transformados para cada día parecernos más a Él. Amén. Así que Dios me las bendiga, abracen esta palabra, como decimos por ahí, estamos terminando un año para comenzar otro y qué mejor, ¿verdad? Que nosotros tal vez los tiempos no van, o sea, los tiempos no cambian. Dejar un 31 de diciembre, como decimos, para un 1 de enero no hay mucho cambio. Esos son, ¿verdad? Este, costumbres que tenemos. Pero yo creo que sí podemos tener un cambio en nuestra mente, un cambio, ¿verdad? De tomar decisiones que me acerquen más a Dios. Eh, ¿Verdad? Unas decisiones que me puedan llevar
a yo cada día querer más de Dios, anhelar más de Dios, a no conformarme con lo que ya hemos podido alcanzar, porque yo sé que en este caminar, no importa los años que hemos tenido, yo sé que hemos alcanzado cosas de Dios, pero yo creo que todavía hay mucho que debemos de alcanzar. Así que las dejo con esta palabra, que Dios me las bendiga, muchas bendiciones, ¿verdad? Para este nuevo año que comienza, pero sobre todas las cosas que nuestra mirada siga puesta en aquel, ¿verdad? Que nos amó y nos escogió y un día, como es nuestro anhelo, le podamos ver cara a cara. Dios me las bendiga. Voy a orar y le dejo a Rosa. Padre, gracias Dios una vez más por la oportunidad, Señor, de yo poder compartir tu palabra. Tu palabra es viva, Señor, tu palabra es eficaz. Yo te doy gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, tú nos sigues hablando, Dios. Tú nos sigues dejando saber cuánto nos amas, cuánto te interesa, Dios mío, Señor. Padre, porque lo único que tú anhelas, Señor, es que nosotros, Dios mío, podamos hacer tu perfecta voluntad porque es agradable, Padre mío. Y también nosotros podamos alcanzar, Señor, vivir una vida eterna juntamente contigo y recibir cada promesa, Señor, de las cuales tú, Señor, has dejado plasmada. Permite, Señor, que en esta mañana todas y cada una de nosotras, Señor, renovemos el espíritu de nuestra mente, entendiendo, Señor, que podemos, Señor, tener momentos, Padre mío, Señor, donde hemos de seguir siendo transformadas por tu palabra, Señor, y a través de